hermanos, una vez más en este domingo, Día del Señor, vamos a tomar la palabra divina y concretamente el Evangelio de San Mateo. Nos presenta un relato muy bonito, como a Jesús le preguntan de una manera capciosa si es lícito o no pagar el impuesto, teniendo en cuenta que en la época Israel estaba siendo dominado por el imperio latino, por el imperio romano. A ningún pueblo le gusta que otro pueblo lo someta. Entonces querían pescar a Cristo. Si dice que no hay que pagar, estaría en contra del César. Y si dice que hay que pagar, de alguna manera estaría aceptando el dominio del pueblo romano sobre Israel. Cristo no es tonto y le dice, pues deme una moneda, y en la moneda aparece en el adverso la imagen del César. Y establece esa respuesta tan sabia. Pues miren, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. En el fondo el Señor nos dice que debemos cumplir nuestra tarea aquí en la tierra y hay que evitar lo que hoy día nuevamente se pretende, las teocracias, el gobierno de los religiosos. Nunca la Iglesia, si alguna vez de alguna manera cayó una especie del cesaropapismo, producto de las épocas, comprensible, pero obviamente no aprobable, pero uno tiene que comprender cada época histórica. Hoy se pretende llegar a gobernar desde Dios. Nunca. Los cristianos católicos son libres de optar por el partido, por quien quiera. Obviamente debe tener conciencia política para votar por la gente honesta, recta y capaz. Pero la Iglesia no toma opción por un partido. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Una sana separación entre la Iglesia y el Estado, no una ruptura ni una lucha, porque de alguna manera los cristianos católicos somos ciudadanos del Estado colombiano. Debemos cumplir con unas tareas que establece la ley civil, tareas que deben nunca contradecir la ley natural. Cuando se contradice la ley natural, el cristiano tiene toda la obligación de oponerse porque afectan la naturaleza humana. Y en ese sentido debemos decir que la Iglesia tiene que optar políticamente, no optar partidísticamente. La Iglesia no tiene ningún partido político, no tiene un brazo político que bajo el nombre cristiano atraiga y presente ante el Parlamento candidatos a los cuerpos colegiados o a las asambleas o consejos, o en el caso de la rama ejecutiva tener gobernadores, presidentes o alcaldes. No, el cristiano católico tiene que optar y hay una gama, unas posibilidades. No, la Iglesia no puede optar por un color, un partido, pero la Iglesia no es neutral. La Iglesia tiene que enseñar la conciencia política para que la persona opte siempre buscando el bien y el bien común. Tiene que criticar a los gobernantes no para que ellos sean religiosos como tal, sino para que respeten la ley natural. En ese sentido, lo de Dios es de Dios, lo del gobierno, lo del Estado, lo de la política es de la política, pero con una sana independencia, no con una continua lucha y una continua contradicción, porque en el caso nuestro está haciendo ya Dios un fastidio en la cultura, y cuando los señores parlamentarios, cuando se quiere legislar al margen de Dios, está en contradicción de la cultura colombiana, porque en Colombia somos cristianos católicos y nosotros los cristianos católicos debemos exigir respeto por nuestras creencias, y al mismo tiempo que exigimos respeto por nuestras creencias, a su vez respetamos a quienes no creen como nosotros. Pero el hecho de respetar a los demás no permite que nosotros seamos irrespetados. Nosotros tenemos que ser personas orantes, que cuando un gobernante cristiano católico ojalá empiece con una santa misa, con una oración. Eso es normal, que se celebre la Eucaristía en la gobernación, en la alcaldía. Eso es normal, porque esto es Colombia. Esto no es Argelia, ni Afganistán, ni Etiopía, ni Somalia. Esto es concretamente Colombia. De manera que son nuestras creencias, y cuando un parlamento legisla al margen de la ley natural y contradiciendo y atacando a la Iglesia, está en contra de la cultura colombiana. Por ejemplo, por ahí oí que nos iban a cobrar plata por las procesiones, entonces que cobren plata también por las manifestaciones públicas que hacen los políticos. Es un irrespeto a nuestra identidad. Yo invitaría a la gente que cuando candidatos combatan la Iglesia, esos candidatos no deben ser objeto de votación de los cristianos católicos. Los cristianos católicos son libres, obviamente, la Iglesia no tiene ningún partido, pero un cristiano católico no puede votar por alguien que persigue a la Iglesia, porque el que persigue a la Iglesia está persiguiendo a su propia madre, que le ha engendrado en la fe.
No se trata que la persona sea confesional como gobierno. El gobierno es aconfesional, pero la persona del gobierno sí tiene confesión, tiene creencias. Y todo político debe respetar las creencias de aquellos que lo han elegido. Porque hay políticos que olvidan que fueron elegidos y que sus electores son creyentes. Si somos creyentes, respeten nuestras creencias. Y obviamente esto no significa que las impongamos a los demás, pero sí que sean respetadas por nosotros. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los acompañe siempre.